Padre eterno, gracias le damos en esta hora por su amor, su misericordia. Gracias, Señor, porque usted nos bendice día a día, Señor, nos provee, nos fortalece, Señor. Nos anima, nos alienta, nos dirige, Señor. En esta hora también les doy gracias, Señor, por esta instancia, Señor, donde podemos reunirnos, Señor, para aprender, Señor, a través de su palabra. Te pido en esta hora por cada uno de los que están presentes, Señor, por aquellos que también se van a adherir, Señor, a esta sala, Padre de la Gloria, para que sea usted primeramente, Señor, bendiciéndonos a cada uno, Padre. Sí, Señor. Señor, disponiendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, todo nuestro ser, Señor, para que podamos, Señor, entender, comprender, Señor, a través Señor, de esa luz, Señor, de ese conocimiento, Señor, que viene de usted, Padre de la Gloria, para que, Señor, nos instruya, Señor, y nos guíe, Señor, y podamos, Señor, seguir, Señor, ese camino que tiene para nosotros, Señor, y cumplir con los propósitos, Señor, según el llamado que tiene para cada uno de nosotros, Padre. Dejamos todo esto en su nombre y le damos toda la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria sean dadas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a escuchar una alabanza que la encontré de hecho hoy día la encontré, y la vamos a compartir hoy día y que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar en este día, de Jesús como nuestro amigo, como nuestro, ¿cuánto se llama? Como el que está siempre con nosotros, al lado nuestro. Amén. Así que voy a ver si la puedo compartir acá. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me deja, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Grandes cosas Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Bien, amado hermano, estoy ya recibiendo a través de las redes sociales, WhatsApp también, a través del Facebook y a través, ¿verdad?, también de nuestro chat interno. Estamos recibiendo los pedidos de oración que muchos hermanos ya están enviando. Así que al final de nuestra reunión vamos a separar un tiempo para estar orando por las peticiones de oración. Amén. Ahí está mi hermana Teresa, que nos pidió que hiciéramos una oración especialmente por su hija, y también mi hermana Jacqueline por su mamá. Amén. Así que vamos a estar al final de la reunión compartiendo también un tiempo de oración
con cada uno de nuestros hermanos. Amén. Gloria al Señor. Bien, hoy día, como les veníamos conversando y veníamos hablando, tenemos para compartir la palabra del Señor, el tema de hoy día es amigos. ¿Ya? Voy a buscar acá para compartir con ustedes la pantalla y así comenzar con la presentación del día de hoy. Oh, Jesús. Bueno, hoy día la lección de hoy día, o la palabra que vamos a estudiar hoy día, tiene un título llamado Amigos, un llamado a obedecer. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, Él usó la palabra amigo también para referirse a aquellos que le estaban siguiendo, a sus discípulos. ¿Ya? Pero aquí vamos hoy día a ir viendo punto por punto lo que el Señor ha ido tratando, fue tratando, y por qué habló de esta manera con sus discípulos, y por qué Él también nos está hablando a nosotros en el tiempo de hoy. Les voy a invitar a que abran su Biblia, y los que están acá presentes en la reunión, si me pueden acompañar. La primera hoja, por favor, la puede leer la que está en pantalla mi hermano Eduardo. Después, la segunda hoja que voy a colocar mi hermana Vicky, y la tercera hoja mi hermana Paula. Hermano Eduardo. Amén. Tiene que darle el volumen al... Lo voy a sacar. Ya, ahora sí, ahí está. Ahí está bien. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Gracias, hermano. La segunda hoja le pedí a mi hermana Vicky. Amén. Amén. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Amén, gloria al Señor. Y, hermana Paula. Amén. Amén. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Gloria al Señor. Bien, amado hermano. Bueno, aquí vemos como el Señor en estos textos, ¿verdad? En estos versículos del capítulo 15, Él habla, al principio nos habla de que Él, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y ciertamente el Señor colocó su vida por cada uno de nosotros. Y dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Amén. Entonces tenemos esta particularidad de cómo el Señor aquí nos menciona y habla de nosotros, pero también coloca, ¿verdad?, en el versículo 14 el acento al final y dice, si hacéis lo que yo os mando, vosotros sois mis amigos. ¿Ven? Entonces ahí tenemos una cosa muy importante que Dios habla con nosotros. Entonces dice aquí, el versículo 15, dice, ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Amén. Y finalmente, dice, ¿verdad? El Señor, y termina el versículo 17, dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Amigos, esta palabra es la que hoy día nos vamos a centrar en el estudio de hoy día, la palabra que vamos a compartir. ¿Por qué Jesús nos llama de esta manera? ¿Qué es la amistad para usted? Es una pregunta que me gustaría, al menos los que están aquí presentes en la sala, si me pueden ayudar y si me pueden decir qué es para usted un amigo. No sé, hermano Marcelo, si puede ahí
Mira, ¿cómo están? Pastor, Amén. Hermano Marcelo primero. Bueno, el concepto de amigo yo creo que se basa para una amistad, es tener una confianza, manejar una confianza a tiempo para poder manteniendo una relación. Cuando se tiene tiempo en una relación y se sienten confianza de ambas personas, se producen lazos que hacen que las personas se vayan confiando conversaciones, estilos de vida, momentos, y poder tratar de apoyar y ayudar en los momentos de alegría y tristeza. Entonces, se hace como un lazo entre ambas personas. Ese es el concepto, yo creo que, y eso requiere de repente de tiempo, el conocerse, el confiar el uno del otro. Eso yo creo. Amén. Hermana Paula, ¿quería decir algo? para mí un amigo es una persona a la cual uno escoge para que a través del tiempo de irla conociendo, vaya dando uno una confianza en esa persona y pueda compartir cosas que uno no comparte con otras personas. Puede ser en la iglesia, por ejemplo, uno tiene varios hermanos, los quiere a todos, pero de repente hay uno de ellos que es algo diferente para uno, que lo toma como un amigo. Un hermano en Cristo puede ser un gran amigo para uno. Amén. ¿Alguien más tiene algo que decir? Mi hermana Angélica. Yo pastor. Amén. Todo lo que han dicho el hermano Marcelo y la hermana Paula, pero lo encierro en una sola palabra: lealtad. Lealtad, ¿ya? ¿Ya? Lealtad. Cuando hay amistad, aparte de lo que dijeron los hermanos, yo quiero agregar también que hay un sentimiento, hay un cariño, sí. Es un sentimiento aparte de que es diferente, que permite diferenciarla de otras personas. ¿Ya? Eso. Amén. ¿Alguien más tiene algo para decir? Estamos tratando de definir, o qué entendemos nosotros por la palabra amigo, o qué significa esa palabra para nosotros. Falta ahí mi esposa, falta la hermana Angélica, hermano Patricio. Buenas tardes. Buenas tardes. Por acá Patricio Saavedra. Amigo, para mí, a lo mejor alguien ya lo dijo, pero una vez aprendí acá en estas reuniones que la palabra dice más cercano un amigo que un hermano. La verdad, un amigo yo lo caracterizaría en alguien especial para uno, que es incondicional para uno. Y lo que puedo agregar es que el amigo no es el que le dice a uno lo que uno quiere escuchar, sino lo que se debe decir. Eso Amén. podría agregar. Amén. Incondicional, entonces. Sí. Hermana Angélica. Hola, Amén. para mí un amigo es una relación afectiva, una relación en donde mostramos el cariño y como decía Vicky, donde tiene que haber lealtad el uno con el otro. Amén. Eso. Amén. Lealtad, entonces. Amén. ¿Quién me falta? Hermano Eduardo, mi esposa. ¿No? Amén. Vamos a continuar entonces. Dice, por eso aquí yo les preguntaba, porque es importante primero saber y entender qué es lo que es para ustedes la amistad. Ya hablaron de confianza, hablaron de lealtad, hablaron de sentimiento, hablaron de cariño, hablaron de incondicionalidad. ¿Ya? Y vamos a ver a través de la palabra de Dios hoy día
qué es lo que el Señor ve, busca y cómo Él expresa o cómo Él ve en nosotros cuando hay amistad para con Él. Nosotros tenemos mucha gente conocida, conocemos a muchas personas, pero amigos, así como ustedes los definieron, deberían ser pocos, no deberían ser muchos en realidad. ¿Ya? Hoy en día, siempre a mi hijo siempre me dice, no, que este es mi amigo, que acá es mi amigo, que acá es mi amigo. Yo les digo, bueno, la amistad es una palabra bien especial, por lo menos para mí, y amistad también requiere que haya una relación no siempre así como que un día nos conocimos, nos hablamos y nada más, sino que la amistad encierra muchas de las cosas que ustedes dijeron y ahí se va haciendo la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces a veces también algunos de nuestros amigos, que los consideramos nuestros amigos, nos fallan. Eso va a pasar. Nosotros muchas veces les fallamos también a nuestros amigos. Se portan mal o podrían hasta ser desleales con nosotros en algún momento. Eso también pasa con los amigos que nosotros tenemos en esta tierra. Eso no es algo que no vaya a suceder. Ya eso acontece. No por eso ellos van a dejar de ser amigos de nosotros, ¿ya? Pero hay momentos en los que ellos nos fallan, momentos en que nosotros fallamos, en momentos que ellos se portan mal, nosotros nos portamos mal, y hay momentos también en que nosotros hemos podido llegar a ser desleales y ellos también para con nosotros. Entonces, porque esto cuando lo miramos tenemos que observarlo no solamente de los que son amigos externamente a nosotros, sino que nosotros también como amigos de las demás personas. Pero vamos a ir avanzando en lo que el Señor ahonda en esto. Dice, aún los amigos más confiables podrían fallarnos. Miremos con quiénes se relacionó de cerca en nuestro Señor Jesucristo. Coloquemos el primero al tiro. ¿Qué tal Judas? ¿Cómo fue Judas con el Señor? ¿Cómo se comportó este discípulo con el Señor? ¿Ya? Aquí nosotros encontramos un versículo de la palabra del Señor en el libro de Salmo, el 41:9. Hermano Marcelo, ¿lo puede leer? ¿Está ahí en negrito en la presentación? Amén. En el nombre del Señor dice así. Amén. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Amén. Bueno, interesante lo que dice este salmo. Dice, aún el hombre de mi paz, o sea, con la persona con la que sentía que estaba en tranquilidad, que podía estar en confianza, bien, sin ningún problema, en quien yo confiaba, dice, el que comía el que de mi pan comía, que compartía con él hasta en la mesa, ese amigo, ¿verdad? Alzó contra mí el calcañar. ¿Qué es lo que hizo, verdad? En realidad, el calcañar es la parte de la planta del pie con la cual uno, que pisa por la parte de atrás, amén. Es como lo que está diciendo aquí, es que que era una persona de confianza, una persona que comía junto con él, con el cual se podía sentar tranquilamente a conversar, fue el que lo pateó, el que le pegó una patada. ¿Ya? Dice, alzó contra mí el calcañar. Quizás este salmo ejemplifica mucho un poco lo que era Judas. Porque Judas partió siendo un discípulo, partió siendo muy servicial con el Señor en muchas cosas. Bueno, pero todos conocemos ya estudiamos la vida de Judas de una otra manera aquí en el taller del maestro, y las intenciones de él nunca fueron servir a Cristo, en realidad. Pero aquí el Señor hace un ejemplo y habla en su palabra de que esto puede acontecer en nuestra vida, que no es algo ajeno. Si a él le pasó, ¿cuánto más a nosotros? Dice, Pedro, Juan, Jacobo, discípulos del Señor, se quedaron dormidos en el huerto cuando deberían haber estado acompañando en oración al Señor. Vamos a ver en un par de semanas más, en un mes más quizá, cuando están en el Getsemaní, cuando el Señor se va con ellos hasta el huerto del Getsemaní y les pide que oren juntos, que estén un tiempo de oración unidos, porque el Señor venía a un momento muy crítico en la vida de él.
El Señor nos llama a orar juntos para enfrentar dificultades, y el Señor quería orar junto con sus discípulos. Necesitaba orar junto con ellos. Pero sin embargo, ¿qué pasó con los discípulos? Se quedaron dormidos. No aguantaron. Dice la Escritura que no aguantaron estar todo el rato orando con el Señor y se quedaron dormidos. Y el Señor los reprende por eso, porque el Señor los llevó, ¿para qué? Para que oraran junto con Él, porque venía un tiempo de mucha angustia, un momento muy fuerte en la vida del Señor, que era enfrentar la cruz del Calvario, enfrentar el ajusticiamiento que se le iba a hacer, los golpes, ¿verdad? El desprecio, y también ellos necesitaban, como discípulos del Señor, preparar sus vidas para enfrentar ese momento en que su maestro iba a ser llevado a la cruz del Calvario, que iba a entregar su vida al Señor, y después ellos tenían que comenzar a hacer la obra del llamado que el Señor le había entregado a ellos. Entonces era un momento muy crítico, y el Señor los llamó a unirse con Él en oraciones en el huerto del Getsemaní, que no me acuerdo si lo voy a compartir con usted, pero Getsemaní significa exprimir al máximo, ¿ya? Es un lugar en donde el Señor exprimió su vida en oración. Es como lo que nosotros hacemos y pretendemos y buscamos hacer de una u otra manera los días miércoles, todos juntos orando en un tiempo de clamor en unión. El Señor también llamó a sus discípulos a hacer lo mismo, y ellos le fallaron en ese momento. Dice que se quedaron dormidos, no pudieron acompañar al Señor en la oración. Tenemos también el caso de Pedro, que le negó 3 veces. Entonces también este amigo le negó 3 veces al Señor. Tomás no le creyó, y así podríamos nombrar a los discípulos, que a los cuales él hace aquí en este texto hace mención como amigos. Entonces, la amistad entre nosotros, los seres humanos, es imperfecta, pero la amistad que nos ofrece el Señor, esa sí es perfecta. Es una amistad absolutamente perfecta. Una amistad donde usted va a encontrar lealtad, va a encontrar confianza, va a encontrar incondicionalidad de parte de Dios hacia usted, va a encontrar ese sentimiento de amor, de cariño que el Señor quiere para con nosotros. Amigo, la palabra amigo, que se utiliza en la Escritura, viene del griego y significa amigo en la corte. Me interesa mucho que quede en su memoria este significado. La palabra amigo viene del griego y significa amigo en la corte. ¿Ya? Entonces también describe el círculo íntimo que rodea a un rey o un emperador. Alguien por ahí, si no me equivoco, fue mi hermana Paula, hablaba, ¿verdad?, dentro de la iglesia, la amistad, y que se va, ¿verdad?, con uno otro más, con otro menos, se va profundizando. Algo parecido a eso es lo que la palabra de Dios a nosotros hoy día nos está instando a entender. Amigo, ¿verdad?, viene del griego que significa amigo en la corte, es decir, en un círculo íntimo. Estamos hablando de una corte de un rey, ¿ya? Y un rey tenía alrededor de ellos varias personas que estaban cerca de él, ¿ya? Esa gente que rodeaba al rey o que rodeaba al emperador, esa gente, ¿verdad?, era considerada amiga del rey. Y cuando la palabra de Dios está hablando aquí, el Señor está hablando con sus discípulos, está usando este término. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y alrededor de él, de su corte, de lo que él tiene de su círculo íntimo, cercano, están sus discípulos. Amén. Entonces, de esa manera era que el Señor estaba utilizando este término al referirse a los discípulos. En Juan 3:29, ¿verdad?, la palabra del Señor encontramos aquí que se refiere a un amigo en una boda. Ahí está hablando de un amigo, no en una corte, sino que en una boda, el que acompaña, ¿ya? Entonces, los amigos del rey son sus más cercanos. Saben su secreto, pero también son sus súbditos y tienen que obedecerle. Mire qué interesante la relación que se produce entre el rey, ¿verdad?, y su círculo cercano, sus amigos cercanos. Se producen 2 cosas.
Ellos conocen los secretos del rey, saben lo que el rey quiere hacer, el rey conversa con ellos acerca de los asuntos del reino, les declara lo que va a acontecer, pero a la vez estos amigos tienen que entender que hay un rey, y ese rey hay que también obedecerlos como súbdito. Entonces no perder nunca de vista que si el Señor, bien es cierto, nos llama de amigo, pero como decimos nosotros, no subirnos arriba del piano, ¿verdad? No hacer algo que está fuera de lo que corresponde. Entonces, vemos que no hay ningún conflicto, o no debe haber ningún conflicto para nosotros, ¿verdad? Entre la amistad y el servicio. Entre la amistad y el servicio. El Señor hoy día nos va a enseñar que no hay ningún conflicto entre ser amigos y ser serviciales, ser siervos del Señor. Entonces aquí nosotros encontramos lo siguiente. Y encontramos un ejemplo de amistad y servicio, y ese ejemplo de amistad y servicio es Abraham. Vamos a buscar estos textos que aparecen aquí, nos vamos a repartir al tiro para que lo empiecen a buscar y los podamos compartir. Amén. Segunda de Crónicas 27, le voy a pedir a mi hermano Eduardo que lo busque. Isaías 41, versículo 8, hermana Angélica. Hermano Patricio, Santiago 2:23. Amén. Entonces vamos a ver aquí, me falta Génesis 26-24, ¿se lo di a alguien? Parece que no. Hermana Vicky, Génesis capítulo 26, versículo 24. Yo estoy listo. Amén. Amén. Léalo nomás, hermano. ¿Qué dice el primer texto? Segunda de Crónica 20, verso 7. Dice así. Sí, Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Amén. Amén. ¿Qué dice el otro texto? Ahí habló de un cierto que era amigo, ¿ya? Lo trató de amigo de Abraham el Señor. Isaías 41:8. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Amén. ¿Descendencia de quién? De Abraham, mi amigo, ¿verdad? Gloria al Señor. Veamos, sigamos con el otro texto. Santiago 2:23. Amén. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Wow, qué título tan grande, tan maravilloso el Señor le dio a Abraham. Amén. Así que vamos a seguir hablando de él. Ese es el título de amigo. Ahora vamos a ver como siervo, como alguien que sirve a Dios. Génesis 26-24. Amén. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Abraham. No temas, que yo estoy contigo por amor a mi siervo Abraham. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Amén. Amén. Entonces aquí vemos cómo el Señor trata a Abraham primero de amigo, y habla que es su amigo por la forma en que Abraham sirve al Señor, y por otro lado también nos encontramos, ¿verdad?, que él habla de su siervo Abraham. Entonces vamos a entender hoy día que entre la amistad y el servicio no hay ningún conflicto cuando se trata del servicio de nuestro Señor. Y aquí encontramos nosotros específicamente en la vida de Abraham, la cual vamos a tocar un poquito más, encontramos este ejemplo en donde se funde la amistad y el servicio. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, ustedes van a poder encontrar ahí en la Biblia, yo sé que lo han leído, van a encontrar una escena a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?,
junto a dos ángeles visitando a Abraham. Esta escena, esto acontece cuando el Señor iba camino hacia Sodoma y Gomorra. Y él iba a ver qué pasaba en ese lugar, y después nosotros conocemos la palabra de Dios que nos enseña que Él destruye esa ciudad por causa del pecado, ¿verdad?, que abundaba, ya era una cosa que no tenía límite en ese lugar. Pero, ¿en dónde nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar hoy día en el hecho de que el Señor pasa en aquel lugar. Más de algunos de los que están aquí, hago un paréntesis, dirá, pero ¿cómo el Señor en el Antiguo Testamento? Sí, el Señor Jesucristo apareció varias veces en el Antiguo Testamento, y una de las veces que Él aparece es aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 18. ¿Amén? Y aquí el Señor se aparece junto a estos dos ángeles, y visitan a Abraham. Y aquí Abraham, nosotros vamos a encontrar a este hombre de Dios en la actitud de siervo y después la actitud de amigo. Dice que Abraham tenía 100 años a esa altura, pero interrumpió su siesta de la tarde, su descanso, para recibir a estos visitantes que eran muy especiales. En los primeros 15 versículos del capítulo 18, nosotros vamos a encontrar a Abraham moviéndose y se le menciona como siervo, como el siervo, ¿verdad?, que él es. En el Génesis capítulo 18, en el versículo 3 y en el versículo 5, se le ha mencionado como siervo, ¿ya? A Abraham. Y dice que él sale corriendo para animar a hacer el trabajo. Él tenía mucha gente a cargo, pero él se preocupó de que esa gente se moviera, de que esa gente hiciera lo que tenía que hacer para, ¿verdad?, atender al Señor que estaba ahí junto con esos dos ángeles. ¿Ya? Dice que no se sentó con ellos, sino que se quedó cerca y listo para atenderlo. Esa fue la actitud, la primera actitud que tuvo Abraham para con el Señor en esa oportunidad cuando le fue a visitar en aquel lugar. En la parte final de este capítulo encontramos, ¿verdad?, que la historia cambia, el ambiente cambia, la situación cambia, una vez que ya lo atendió, una vez que se preocupó de ello, una vez que él se movió, que salió de su comodidad para hacerse cargo personalmente de que todo lo que él tenía a sus siervos fueran a atender como correspondía a estos visitantes. Dice que esto cambia la historia al final del ambiente, y vemos a un Abraham que está quieto en comunión con el Señor. ¿Ya? No deja de ser siervo, pero ahora comienza a disfrutar de la amistad con el Señor, comienza a conversar con el Señor. Y miren lo que el Señor le dice a Abraham en el versículo 17. Amén, hermana Paula, ¿lo puede leer? Está ahí en color negro en la pantalla. Gloria al Señor. Hermana Paula, ¿me escucha? Sí, a ver, tengo apagado el micrófono. ¿Puede leer Dice la parte así. que está en negro? Sí, dice así. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Amén. Miren lo que el Señor le dice aquí a Abraham. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Si nosotros nos vamos a la Escritura, nos recordamos el momento que está aconteciendo aquí, es que el Señor va camino a Sodoma y Gomorra para, ¿verdad?, hacer juicio sobre aquella ciudad. De hecho, el Señor no va a ese lugar, manda a los ángeles al lugar. ¿Ya? Pero es un detalle que lo tendríamos que estudiar a profundidad cuando alguna vez podamos compartir esta parte preciosa de la historia. Pero lo importante que dice el Señor aquí, dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. En ese momento Abraham no tenía idea, no sabía cuál era el propósito, cuál era la intención del Señor al visitarle y a estar en aquel lugar. Abraham solamente sabía que eran alguien muy especial y los salió a atender.
y después disfrutó un tiempo con el Señor. Y aquí es donde el Señor, ¿verdad?, habla con él en este momento cuando ya dejó ese momento de preparación que corrió todo Abraham y ya comienza a disfrutar de la amistad del Señor. Dice, encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer, lo que voy a, mis planes que tengo para con Sodoma y Gomorra. Y el Señor le mostró a Abraham lo que habría de acontecer. Y después conocemos, ¿verdad?, cómo Abraham comienza a pedir y a clamar para que, decir, Señor, si hubieran, ¿no es cierto?, 10, si hubieran 5, si hubiera 1, justo tú no destruirías Sodoma. Y ahí es cuando el Señor manda a los ángeles a sacar a Lot de aquel lugar para rescatarle. Entonces el Señor habló con su amigo, con su cercano, como decíamos al principio, con los que rodean, los que están cerca de su corte, los que son sus íntimos. Él le reveló este secreto a Abraham, le dijo lo que él iba a hacer. Ahora, como amigo de Dios, Abraham conoce los secretos del Señor. Mire qué interesante, mire qué hermoso lo que pasa en la amistad entre nosotros y nuestro Dios. Esta es la relación de amistad que Jesús describe para con sus discípulos. Personal, de amor, ¿verdad?, tanto con Él, pero también entre ellos. Ya no es solamente una relación de amor entre Él y sus discípulos, sino que Él también le pide a sus discípulos que se amen los unos a los otros. Entonces, los amigos del rey no deben competir entre ellos, ya, ni promoverse, sino para servir al rey. Recordemos un poco por qué hablamos de esta manera aquí, porque los discípulos estaban siguiendo al Mesías, al enviado. Ellos todavía en su cabeza tenían un concepto de que era un reino terrenal. Estaban convenciendo de a poco, estaban entendiendo a poco esto del reino de los cielos. Pero ellos también se veían, sobre todo Judas se veía a cargo de la tesorería del reino. Pero del reino aquí en la tierra, manejando dinero aquí en la tierra. Y también vemos en algunas escenas que están escritas en la palabra del Señor, ¿verdad?, cómo discuten en quién de ellos iba a ser el mayor en el reino. Entonces ellos todavía no tenían claro el propósito del Señor, ni tenían claro lo que era el reino de los cielos. Pensaban que era una organización como ellos conocían aquí en la tierra. Entonces el Señor nos dice a nosotros hoy día, ¿verdad?, en esta relación que está tratando de describirnos a través de esta palabra aquí en el libro, en el capítulo 15 del libro de Juan, nos está hablando de la amistad, de la verdadera amistad que Él quiere para con Él, y cómo nos trata Él a nosotros como amigos, por qué nos habla así, y también entre nosotros. Dice, los amigos del rey no deben competir entre ellos, ni promoverse, ninguna de esas cosas, sino simplemente servir al Señor. Abraham no se promovió como el dueño del lugar, sino que lo que hizo fue que se levantó y no dijo acostado, se quedó acostado y dijo a los siervos, mira, saben que vayan a servirle un poco, prepárenle lo que sea, porque él lo podría haber hecho. Sin embargo, él se preocupó personalmente de que el servicio fuera el adecuado y el mejor para aquellas visitas que él estaba recibiendo. Entonces, nosotros no tenemos que competir ni promovernos, sino para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, somos parte de su círculo íntimo, es decir, de los que estamos cerca de Él. Nosotros estamos cercanos al Señor porque le hemos aceptado como nuestro único y personal Salvador y el Señor de nuestras vidas. Entonces estamos cercanos a Él porque Él nos trajo hacia Él. Entonces también dice que nos vuelva a insistir, nos ordena amarnos unos a los otros. Recordemos que esta palabra al final termina diciendo en el versículo 17, estos mando, que os améis unos a otros. Y aquí viene algo que podría ser un poquito contradictorio. Dice, ¿se puede ordenar amar? Entonces aquí
hay que clarificar un poco una cosa que también aquí hablaron ustedes al principio cuando manifestaron qué es lo que era para ustedes la amistad. El amor cristiano no es solamente una emoción o un sentimiento. El amor cristiano, el amor que Dios puso en nuestra vida, como hijos del Señor, como seguidores de Cristo, no es solamente una emoción, no es solamente un sentimiento, es un acto de voluntad. No solamente me basta con amar al Señor, no solamente en tener algún sentimiento de amor hacia mi Dios o emocionarme con Él, sino que es un acto en el cual yo me entrego al Señor. Es un acto de voluntad, de entrega de mi vida al Señor. Por eso siempre hemos hablado del término de que muchas personas tienen a Jesucristo como el Salvador, y está bien que lo tenga como su Salvador, porque es el propósito del Señor de la salvación. Pero el Señor, una vez que usted lo salva, ahora usted tiene que proclamar al Señor como el Señor de su vida. Entonces, ahí se mezcla, ¿verdad? Todas estas cosas. No es solamente entonces el amor cristiano un sentimiento o una emoción. Es más que eso, es un acto de voluntad. Entonces, la prueba de nuestro amor no es, amado hermano, no es o hermana, no es lo que sentimos, sino que nuestras acciones. Yo puedo pasar todo el día meditando aquí en mi casa, sentado meditando en la palabra de Dios. Yo puedo estar todo el día encerrado en mi casa orando. Yo coloco ejemplos de nosotros los cristianos, no coloco ejemplos de fuera de la iglesia o del mundo cristiano, que podría colocar muchos. Pero prefiero que nos coloquemos nosotros mismos, que nos observemos a nosotros mismos. Siempre he preferido eso. Podríamos hacer eso todo el día. Pero si nosotros no actuamos como creyentes, si no actuamos como hijos del Señor, si no nos unimos como hijos del Señor a hacer lo que Dios nos manda hacer, eso no demuestra que nosotros amamos al Señor, porque no hay acción en ese amor. Entonces, la palabra del Señor dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mire qué interesante este texto que quizás lo hayamos leído muchas veces, pero en eso conocimos el amor de Dios, porque el Señor simplemente nos podría haber mandado profetas, nos podría haber mandado, no sé, en el tiempo de evangelistas, predicadores, y nos podría estar diciendo todo el tiempo que nos ama. Pero el Señor, además de decirnos que nos ama, Él vino hasta aquí, hasta esta tierra, actuó y vino a esta tierra, entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, hizo una acción de amor por nosotros. Entonces dice que Él, ¿verdad?, puso su vida por nosotros. Y Él nos pide a nosotros lo mismo por causa de nuestros hermanos. Entonces, a veces pensamos que hacemos mucho, pero en realidad, si miramos este texto, es bien poco lo que nosotros hacemos por nuestros hermanos. Si lo miramos en la magnitud de lo que el Señor hizo por nosotros. Y no solo dice por sus amigos, porque a veces, y la Escritura dice que es fácil amar al que no ama. Es fácil amar a nuestros hijos, aunque se porten mal, o aunque mi papá, mi mamá, a mí me amaban igual aunque yo me portara mal con ellos. Ese amor es fácil. El amor difícil es amar ¿a quién? A tu enemigo, al que se porta mal contigo. Entonces, aquí dice que también Él colocó su vida, ¿por quién? Por sus enemigos. Y lo vamos a leer aquí. Le voy a pedir a mi hermana Isabel. ¿Puede leer lo que está en pantalla ahí en color negro, por favor? Tiene que dar volumen a su... No se escucha. Ahora sí. Ahora sí, sí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Gloria al Señor. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aún nosotros siendo enemigos de Dios, el Señor igual murió por nosotros. El Señor igual dijo, voy a morir igual por ellos, para que un día ellos tengan la posibilidad de decir si creen o no creen en mí. Amén. Fuimos, así es. Amén. Entonces, el Señor, porque a veces nosotros nos vemos como que siempre hemos sido cristianos, ¿no? Un día nosotros fuimos enemigos del Señor porque no creíamos en el Señor. No Amén. estábamos creyendo en Él. Sin embargo, Él, aún siendo sus enemigos de Él, Él dio su vida por nosotros. Entonces, ahí nosotros también encontramos, ¿verdad?, el amor de Dios para con nosotros. Y el significado de la amistad de Dios. ¿Ya? Entonces, el verdadero amor cristiano, vuelvo a repetir, es un acto de voluntad. No se trata solamente de sentimiento, no se trata solamente de una emoción, es un acto de voluntad. Tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros. Ahí está lo difícil, ahí está lo complejo, ahí está lo que cuesta tanto hacer. Tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros. ¿Ya? Dice, por tanto, nuestra amistad con Cristo incluye amor, incluye obediencia y incluye conocimiento. Amén. Tenemos que conocer a nuestro Señor. Tenemos que amar a nuestro Dios, pero también tenemos que obedecer a nuestro Dios. O sea, no sacamos nada con conocer mucho a nuestro Dios y decir que le amamos mucho, pero si no le obedecemos. Entonces, por eso en Abraham, cuando veíamos al principio este ejemplo, se funde lo que es la amistad y el servicio en la vida de Abraham. Por eso Abraham, el Señor lo consideró su amigo, porque cuando lo vio venir ese día, cuando iba camino a Sodoma, a ver qué pasaba en aquel lugar, qué estaba aconteciendo, lo primero que hace Abraham, ¿qué cosa? Es ir a servirle. Y después de que le sirvió, después de que se preocupó, dice que comenzó a disfrutar de la amistad. Primero fue el servicio y luego la amistad. Y ahí el Señor, cuando en ese momento de amistad, miren, no en el momento de servicio, en el momento de amistad con Él, le declaró su secreto, le habló su secreto. Jesús es nuestro maestro, pero no nos trata como sirvientes. Él no nos trata como sirvientes, Él es nuestro maestro, pero no nos trata de esa manera. ¿Cómo nos trata? Nos trata como amigos. Somos sus amigos y hacemos lo que nos ordena. Recuerden ahí en Génesis 18, en el versículo 19, lo voy a buscar para compartirlo con ustedes, Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, si Él nos ordena hacer algo, Él, ¿verdad? Nosotros somos amigos del Señor. Después dice, somos amigos del mundo, entonces seremos enemigos del Señor. Santiago 4, del versículo 1 al 4, le voy a pedir si lo puede leer. Mi hermano Raúl lo puede buscar, Santiago 4, del 1 al 4. Y para que no se nos quede atrás, Juan, capítulo 13, hermano Marcelo. Juan, capítulo 13, el versículo 13 y después el versículo 16. Gloria al Señor. Si lo tienen, lo pueden leer. Mi hermano Raúl, Santiago 4, del 1 al 4. Amén. Amén. ¿De dónde surgen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No surgen de los deseos que combaten en sus miembros? Codicia y nada obtienen, matan y envidian, pero nada logran.
contienden y luchan, pero nada consiguen, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal para dar satisfacción a su concupiscencia. Oh adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, el que quiera ser amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. El que quiera ser amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. Veamos lo que dice Juan, capítulo 13, del versículo 13 y después el versículo 16. Hermano Marcelo. Hermano Marcelo, ¿no se le escucha o no está por ahí? Yo lo voy a leer entonces, porque parece que no está en el manual. Juan 13, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Y el versículo 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Miren, él, a pesar de ser nuestro maestro, no nos trata como sirviente. Dice, ¿verdad? El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Él tiene un trato tan especial para con nosotros, a pesar de la grandeza, ¿verdad?, de su autoridad y de todo lo que él significa. Él nos trata de una manera muy cuidadosa y muy especial a cada uno de nosotros. Dice, en Sodoma, aunque Lot era salvo, no fue llamado amigo de Dios. Lot, dice la palabra del Señor que cuando Abraham comenzó a interceder por aquel lugar, el único en aquel lugar era Lot, no había ninguno más, y dice que el Señor envió a ese lugar a rescatar, y lo rescató a él, a su esposa y a sus 2 hijas. Pero el Señor no le reveló lo que iba a acontecer a Lot como lo hizo con Abraham. Lo único que alcanzó y recibió Lot fue y entendió que tenía que salir del lugar porque lo fueron a buscar para sacarlo. Él fue quien recibe, es receptor de la bendición de la oración de intercesión de Abraham. Pero el que recibe el secreto de Dios fue Abraham. El Señor le declara a Abraham lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar. Y dice la palabra del Señor en 2 Pedro 2:7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Estaba abrumada su vida. Él lo único que vivía todos los días de su vida era en aflicción porque estaba rodeado de maldad. Él vivía rodeado de maldad. Imagínense la diferencia, el cuadro distinto. 2 creyentes. Y siempre me gusta ocupar a Lot y Abraham porque alguna vez prediqué de esto hace muchos años atrás. Lot y Abraham son 2 tipos de creyentes. Que hoy día también existen esos 2 tipos de creyentes. Abraham viviendo conforme a lo que Dios le pedía y lo que Dios le enviaba a hacer. Abraham estaba durmiendo una siesta tranquilamente. Cuando viene el Señor y él se levanta a servir al Señor, a recibir al Señor. En cambio tenemos a Lot viviendo abrumado, no podía descansar, porque estaba rodeado, se había ido a vivir también a un lugar rodeado de maldad. Abraham se había ido a vivir a un lugar en donde Dios le había dicho que tenía que vivir. Entonces había una diferencia entre ellos. Los dos eran considerados por el Señor como hijos de Él, como parte de Él. Por eso el Señor manda a esos 2 ángeles a rescatar a Lot, porque dice, y libró al justo Lot. Pero Lot vivía abrumado. En cambio Abraham vivía tranquilo, hasta descansaba, se tomaba su siesta.
Y dice que Lot vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque vivía en medio de la maldad. Vivía en medio del mal. Entonces, hay una diferencia entre uno y otro. El Señor le declaró su secreto y lo que él iba a hacer a Abraham y a Lot, simplemente le alcanzó para ser rescatado por causa de ¿qué cosa? De la intercesión, de la oración de intercesión de Abraham. Entonces la amistad no era igual entre Lot para con Dios y entre Abraham para con el Señor. Dice, tenemos un gran privilegio de saber los secretos de Dios. Ese es nuestro mayor privilegio. Ese es nuestra mayor fortaleza. Aquí tengo dos ejemplos, que ustedes después si quieren los buscan en su casa, léanlo con tranquilidad. En la boda de Canaán, dice, los criados sabían de dónde había salido el vino. En la boda de Canaán, los criados supieron que fue el Señor el que convirtió, ¿verdad?, esa agua en vino. El resto nunca supo, el resto simplemente tomó un vino y lo encontraron excelente, lo encontraron muy bueno, pero nunca supieron cuál fue la procedencia de ese vino, de dónde salió ese vino. Pero los criados sí supieron, los que estaban sirviendo allí sí supieron. Los sirvientes del noble supieron cuándo había sido sanado, ¿verdad?, el hijo del noble. Los primeros en saber fueron los sirvientes. Ahí en el libro de Juan, capítulo 4, 51 al 53. Entonces, en el servicio, amado hermano, en esa intimidad con el Señor, Dios nos da el privilegio de conocer su secreto si tenemos también esta amistad para con Él, esta obediencia para con Él. Somos sus amigos y debemos estar cerca del trono, no lejos del trono. Cuando se separó Abraham y Lot, Abraham siguió lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Lot dice que levantó sus ojos y dijo, yo voy a ir para allá. Le gustó ese lugar cercano ya a la ciudad. Dice, cuando la escritura dice que Lot miró y dijo, voy a irme a las afueras de aquella ciudad. Y después lo encontramos viviendo adentro de la ciudad. Dice que tenemos que estar cerca del trono, escuchando su palabra, disfrutando de intimidad con Él y obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo sus directrices, obedeciendo su mandato. Cada uno de nosotros, amado hermano, usted, yo, hermano, hermana, cada uno de nosotros está tan cerca de Dios como quiere estar. De usted depende el estar cerca, muy cerca de Dios o estar lejos de Dios. No depende absolutamente de nadie más. Y los discípulos estaban muy cercanos al Señor y estaban escuchando esta palabra y este consejo de parte de Dios. Entonces, esta posición de amigos es solo por su gracia. Es la gracia de Dios la que nos hace ser amigos de Él, no es tampoco algo que nosotros podamos buscar de una manera como seres humanos. Es el Espíritu de Dios cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador que nos lleva a acercarnos. Dice, nos escogió y ordenó para hacer su voluntad. El Señor nos escoge, nos ordena para hacer su voluntad. Dice la palabra del Señor en el capítulo 17 del versículo 18 de Juan, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. De la misma forma como el Señor, nuestro Padre Celestial, envió a Jesús, así también nosotros estamos siendo enviados, hemos sido enviados al mundo. Dice, somos sus embajadores personales para hablar a otros de su salvación. Somos embajadores del Señor, somos embajadores de Cristo. Cuando testificamos a otro y lo ganamos para Él, eso es dar fruto para su gloria. Entonces, la evidencia de ser verdaderos hijos, de ser verdaderos discípulos y de ser verdaderos amigos del Señor es el fruto.
En el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 20, le voy a pedir a mi hermano Patricio si lo puede buscar. Mateo 7:20. Ahí nosotros encontramos donde habla esto el Señor. Mateo 7:20. Si lo encuentra, lo lee nomás, mi hermano. Mateo 7:20. Amén. Así que, por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué mejor manera de saber o de evidenciar si estamos en comunión con el Señor, si estamos con el Señor? Si nuestros frutos son buenos, entonces estamos con el Señor. Pero si nuestros frutos no son buenos, el mismo Señor nos está diciendo, la misma palabra está diciendo, por sus frutos los conoceréis. No solamente por sus palabras, sino que por el fruto que pueda estar entregando, por el fruto que pueda estar dando en lo que Él está haciendo. Entonces el fruto verdadero permanece. Y ese fruto también lleva semilla para perpetuarse. Lo que es nacido del Espíritu de Dios lleva en sí eternidad y se puede perpetuar. Lo que tenemos nosotros en nuestra vida, el Señor, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, llevamos en nuestra vida, ¿qué cosa? Hemos nacido del Espíritu. El Espíritu de Dios ha hecho este trabajo en nosotros, esta gracia en nosotros. Por lo tanto, esa eternidad que va dentro de nosotros se puede perpetuar en otras personas si les hablamos del Señor, si conocen a este mismo Señor al cual nosotros servimos. Ese fruto dice que permanece. Amén. Entonces, los amigos del soberano pueden hablar con él y contarle sus cargas y necesidades. Mire qué precioso. El amigo del rey se puede acercar al rey para hablar con él y contarle sus cargas y necesidades. En el tiempo antiguo era un honor ser invitado a hablar con el rey o la reina. ¿Ya? Pero para nosotros está siempre disponible el trono de la gracia del Señor. La invitación, desde el minuto que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, está la invitación siempre para acercarnos a su trono de gracia. Hay total libertad para acercarnos al trono de gracia del Señor. Es algo que nosotros no podemos, ¿verdad? Y no podemos decir que el Señor no nos da la oportunidad. Está siempre abierta esa oportunidad. En el libro de Juan, en el versículo 15, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy día aquí, en los versículos 15 y 16, se encuentra resumido el significado de ser amigos del rey, ¿ya? Como lo estamos estudiando hoy día. Y lo vamos a leer. No sé si mi hermana Janet puede leer. Del 15 al 16. Hermana Janet, ¿me escucha? Me parece que no. Voy a leer yo entonces. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Se acuerda de la historia de Abraham? Del trato del Señor con Abraham. Miren lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Él solamente ejecuta. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire qué precioso lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Ya no los llamaré siervo,
porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Y nosotros sí sabemos lo que hace nuestro Padre Celestial. Tenemos su palabra, tenemos su revelación en nuestras vidas. Es más, ¿cuántas veces hemos experimentado en oración? Tanto en la oración personal como en la oración cuando hemos estado juntos orando al Señor. Que Dios ha revelado cosas a los corazones de ustedes, a nuestros corazones, que nosotros no conocemos ni sabemos de las personas por las cuales estamos orando. Son cosas que Dios revela su secreto. Habla con sus hijos a tiempo, antes de tiempo. Abraham le dijo antes de tiempo, y antes de tiempo Abraham intercedió por causa de esa noticia, de esa recepción de ese secreto. Y pudo orar, y pudo clamar, y pudo interceder por Lot. Lot estaba lejos del trono. Lot no era considerado de los cercanos al Señor. Pero le alcanzó para salvarse. Le alcanzó para salvarse por causa de un amigo de Dios. Y muchos de nosotros fuimos alcanzados un día porque hubieron amigos del Señor que oraron por nosotros, que clamaron por nosotros, que buscaron en la presencia del Señor, ¿verdad?, por nuestra vida y nos hablaron de Cristo. Ellos recibieron primero los secretos de Dios acerca de nosotros y llegaron hasta donde nosotros y la palabra llegó y hizo efecto en nuestra vida. Entonces dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dice, y los he puesto. Es decir, cuando alguien pone a una persona en un lugar, es porque primero lo escogió, primero lo separó, primero lo apartó, primero tomó cuidado de esa persona y dijo, a este lo necesito aquí, lo pongo aquí. Lo escojo para ponerlo en este lugar. ¿Para qué? Para que lleve fruto y que ese fruto permanezca. Mira lo precioso que Dios nos está hoy día enseñando a través de su palabra y lo que significa para Él la amistad. Y aquí se resume. En el Juan capítulo 15, del versículo 15 al 16, el Señor resume lo que significa ser un amigo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier cosa, no es cualquier amistad, pero no es solamente emoción, no es solamente sentimiento, sino que también es voluntad de hacer esta amistad para con el Señor. Amén. Entonces, ¿oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Una pregunta que sale en el libro de Job, capítulo 15, versículo 8. Miren lo que dice el Señor aquí, dice, ¿oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? No, amado hermano. No está limitado. Y podemos escuchar los secretos de nuestro Dios. ¿Qué dice el texto más conocido de Jeremías? ¿Quién me lo puede decir? Jeremías 33:3. ¿Alguien se lo sabe y lo puede decir aquí? Clama a mí y yo te responderé. Amén. ¿Y qué más? Y te haré saber secretas, me parece. ¿Sí? Que dice que nadie antes conocía. Lo estoy buscando, pastor. Amén, pero está bien. eso dice. Amén, eso es lo que dice en resumidas cuentas, no se preocupen. Amén. Entonces, miren lo que le dice a Job, dice, ¿oíste tú el secreto de Dios? ¿Podemos oír el secreto de Dios? Amén. ¿Está limitada nuestra sabiduría? Tampoco. El Señor dice en Jeremías 33, de verdad, que Él nos hará conocer cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Clama a mí, yo te responderé. Entonces no tenemos limitación en ese sentido cuando estamos cerca del trono de la gracia, cuando realmente comenzamos a ser verdaderos amigos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando comenzamos a entender que nuestra relación con Dios tiene que ser como la que Abraham tenía con Dios y no como la que Lot tenía con el Señor. Entonces la comunión íntima de Jehová, dice el Salmo, mira lo que dice abajo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. El que tiene temor de Dios en su vida, el que ama a Dios en su vida, el que busca la presencia de Dios en su vida,
A ellos les va a dar a conocer su pacto, no a otros. No le va a dar a conocer su secreto, no le va a dar a conocer cosas profundas a aquellos que dicen, no, si yo amo a Dios, no, si yo creo en Dios. Todo el mundo, digamos que el 70% del mundo que conocemos nosotros dice creer en Dios. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Lo que estamos viendo hoy día, eso no es suficiente. Entonces, debemos estar atentos, debemos estar alerta para hacer las tareas que requiere nuestro amigo y Señor. Los discípulos comenzaron siguiendo al Señor, observando al Señor, mirando lo que el Señor hacía. Pero el Señor poco a poco los fue llevando a profundizar, a entender y a comprender el alcance de lo que Él quería enseñarles. Fue sacando de la cabeza de ellos preceptos y conceptos que ellos tenían de lo que era el reino. Ellos pensaban que era un reino de esta tierra. No, estoy hablando del reino de los cielos. Cuando les comienza a hablar de la amistad, les comienza a hablar de esto. Por eso cuando habla de amigo, ellos entienden perfectamente lo que le está hablando de la amistad. Y no es el concepto de amistad que nosotros tenemos. Y hoy día lo estamos aprendiendo. La palabra amigo que se ocupa aquí en este texto, ¿verdad? Viene de amigo de la corte, del griego de amigo de la corte, es decir, amigos del rey, de los que rodean al rey. Esa amistad es la que se está refiriendo el Señor. No esa amistad que nosotros a veces decimos con tanta liviandad, que a todo el mundo que conocemos, no, si él es mi amigo. Y apenas conocemos el nombre y compartimos un par de veces con él. La amistad de la que habla el Señor es de aquellos que le rodean, que están al lado de él, que están atentos, escuchando, y están prestos para actuar, para hacer, para servir. Como Abraham sirvió y después disfrutó de la amistad del Señor. Y mientras disfrutaba de esa amistad con Dios, no del servicio, de la amistad con Dios, Dios le revela su secreto, le dice, mira, voy a propinar castigo sobre Sodoma. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Juan capítulo 15, el versículo 12 y el 17 dice, finalmente el Señor termina diciendo y repitiendo en dos oportunidades, ámense los unos a los otros. Le da una importancia muy grande el Señor a que se tienen que amar los hijos de Dios entre ellos. Los discípulos tenían que aprender a amarse entre ellos. Iban a quedar solos, amado hermano. Vámonos a ese momento en que el Señor estaba hablando con ellos. Estaba a minutos, ahora, de ser arrestado para ser llevado a juicio y después enfrentar la cruz del Calvario. Y el Señor, las últimas cosas que está hablando con ellos, caminando con ellos, hacia el Getsemaní, iban caminando hacia el Getsemaní, hacia ese huerto en donde el Señor esa noche iba a ser arrestado, en donde esa noche también antes de eso oró junto con ellos y no pudieron orar ellos junto con él. Y los amonestó por esa causa. Dice la Escritura que en ese momento es cuando el Señor les vuelve a decir, ámense los unos a los otros. La unidad de la iglesia, la unidad de los hijos del Señor es importante. El amor entre los hijos del Señor es importante. Entonces, es un mensaje muy reiterado en la Escritura, el amarse los unos a los otros. Los amigos del Rey no solo solamente deben amarlo a Él, sino que también amarse los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Eso es lo que finalmente el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que nos amemos los unos a los otros. Así, ¿verdad? Como Él nos ha amado a cada una de nuestras vidas. Entonces, esto es lo que hoy día teníamos para compartir de la palabra de nuestro Dios, de lo que significa la amistad. ¿Por qué Dios nos llama de amigos? ¿A quién llama de amigos? ¿Por qué usa la palabra amigo? Una palabra que es profunda, que es importante, que es interesante. Saber, ¿verdad?, que nuestra amistad con Cristo incluye amor, incluye obediencia, incluye conocimiento de su palabra.
Entonces, y que Él pone su vida por sus amigos y aún también por sus enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él así todo murió por nosotros igual, puso su vida por nosotros y ahora somos salvos por causa de esa remisión. Entonces el amor cristiano también, ¿verdad? No es solamente una emoción, un sentimiento, también es un acto de voluntad. A mí no tengo que esperar simplemente que me nazca amar como hijo de Dios. Tengo que actuar en voluntad para amar. Dice que el Señor dice que nos ordenó amar, les ordenó amar. Dio una orden. Él no dijo, cuando les nazca háganlo, no. Les ordenó hacerlo. Si ustedes vuelven a leer capítulo 15, del versículo 12 estamos viendo, ¿verdad? Dice, este es mi mandamiento, dice, que os améis. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo los he amado. Es un mandamiento. El amar es un mandamiento, amado hermano. Entonces, esta es la forma en que el Señor quiere que nosotros le amemos a Él, amemos a nuestros hermanos, y esta es la forma en como Dios ve la amistad entre nosotros y Él. Si usted es amigo de Dios, entonces va a conocer los secretos del Señor. Dios le va a dar la posibilidad de participar de cosas grandes y ocultas que usted no conoce, como dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Pero para eso tenemos que ser amigos de nuestro Dios. Estar sirviéndole, estar haciendo lo que nos mandó a hacer, ganando almas para Cristo, hablando de su salvación, de su maravillosa salvación. Y en ese trabajo entramos a la intimidad con nuestro Dios en la oración, entramos, ¿verdad?, en la búsqueda de su palabra y el Señor comienza a revelarnos su secreto en ese momento de amistad con Él, cuando estamos cerca de su trono escuchando, atentos, oyendo lo que Él nos tiene que decir.